Bienvenidos a un episodio más de Avísenle al Presidente. Estamos en la semana del Día de la Mujer y qué mejor ocasión para revisar la situación actual de las mujeres mexicanas en el 2021. Y vamos a hablar tenemos a dos invitadas expertas en el tema, defensoras y estudiosas del papel de la mujer en México. Voy a darles la bienvenida a la diputada Verónica Sobrado. Ella es integrante del Grupo Anticorrupción en la Cámara de Diputados. Es diputada federal por el Estado de Puebla. También es integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Es secretaria de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados y además es responsable de la Subcomisión de Presupuesto para la Igualdad. Bienvenida, diputada. Gracias. Es un gusto tenerla aquí con nosotros y también le doy la bienvenida. Está con nosotros la especialista Valeria Moy. Valeria Moy estudió la licenciatura en Economía en el ITAM y tiene una maestría en Administración por la London School of Economics, además de ser colaboradora en diversas publicaciones nacionales e internacionales. Actualmente es la directora general del think tank de política económica México, ¿Cómo vamos? Y justo queremos que nos cuenten realmente cómo vamos. Y bueno, pues les dejo la palabra para que escuchemos aquí una conversación entre dos grandes mujeres mexicanas. María, yo quisiera hacer una acotación, perdón, pero yo ya no dirijo México Cómo Vamos. Yo me salí de México Cómo Vamos en junio. Yo dirijo el IMCO. Soy la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y lo digo no porque me avergüence México Cómo Vamos, me encanta México Cómo Vamos, pero nada más que hay una nueva directora de México Cómo Vamos y pues estoy yo en el IMCO. Entonces nada más creo que sería prudente corregir eso. Agradezco la aclaración y bueno, pues por supuesto que el IMCO ahora, que además de eso vas a hablar un poco del estudio que hiciste, claro, que se ha hecho el IMCO, y que te agradezco, y bueno, pues el IMCO también estará orgulloso ahora que estemos mencionándolo como se debe. Espero. Muchas gracias, Valeria, por acompañarnos en este espacio. Para mí es un honor poder platicar contigo sobre dónde estamos las mujeres en materia de transparencia y rendición de cuentas, en materia de participación económica y también qué ha generado en las mujeres en esta pandemia que hemos vivido y en su participación. Y yo quisiera, Valeria, pues preguntarte y conocer tu punto de vista, entendiendo pues que la transparencia es un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos democráticos. ¿Cómo estamos hoy en México en esta materia? ¿Y qué participación tienen las mujeres en la transparencia y en la rendición de cuentas de nuestro país? Bueno, yo creo que el tema de transparencia es uno del que el país ha cojeado durante mucho tiempo, ¿no? La verdad es que en aras de la transparencia se han hecho leyes y leyes y leyes, instituciones, y de todas maneras es complicado tener absoluta claridad y absoluta transparencia sobre lo que está pasando. Creo, sin embargo, que ya había habido avances significativos en este tema. Se habían logrado muchas cosas en el sentido de tener mayor claridad de todos los procesos, por lo menos de los procesos en los que se utilizan recursos públicos. Y creo que esa transparencia empieza a tambalearse, empieza a correr unos riesgos, por ejemplo, con la vulnerabilidad del INAI, o si se vulnera la integridad del INAI, empezamos a tener ahí un riesgo, empezamos a ver que cambian continuamente, por ejemplo, los códigos con los que se pone Compranet. Y entonces, algo que podías hacer antes en Compranet para analizar las bases de datos, pues ya no lo puedes hacer porque ya cambió la forma en la que se presenta la base de datos. Entonces, estamos viendo pues complejidades, estamos viendo que las cosas se vuelven más difíciles de analizar. Y bueno, yo sigo pensando que pues sin transparencia nunca podrá haber una rendición de cuentas correcta. Y si no hay una rendición de cuentas correcta, pues la verdad es que la ciudadanía pierde, porque no vamos a poder hacer análisis de políticas públicas, análisis de recursos, análisis de rendimiento sobre los recursos que se están utilizando. Entonces, la transparencia me parece una pieza fundamental de todo. Y bueno, esa es una parte de las cosas que el IMCO quiere hacer.
Obviamente no es responsabilidad del INCO y no es responsabilidad de la sociedad civil dar la transparencia a los usos de los recursos públicos. Eso no le corresponde a las organizaciones de la sociedad civil, pero lo que sí le corresponde a estas organizaciones es analizar esos datos, es poner estos datos bajo la lupa, analizarlos y pues llegar a conclusiones. Y en ese sentido el INCO ha hecho pues muchos temas relacionados con el papel de la mujer en la economía mexicana y con la participación de la mujer en el mercado laboral, ¿no? No diría necesariamente que es un tema de transparencia, pero sí es un tema de poner sobre la mesa con más facilidad los datos para que todo el mundo los pueda analizar y todo el mundo pueda jugar con ellos y pueda llegar a sus propias conclusiones. Oye, las mujeres cuando están en un puesto público son más transparentes, dan más información y cuando son ciudadanas piden información como ciudadanas. Pues no tenemos esa desagregación, por ejemplo, no tenemos esa desagregación de datos que sería interesante tenerla. No podemos saber con la información que tenemos y eso es bien interesante porque fue precisamente lo que me motivó a poner esta área en el IMCO, ¿no? De repente, por ejemplo, voy a usar un ejemplo muy trillado, ¿no? Decimos, las mujeres ganamos menos. Y entonces surge la pregunta, ¿sí? ¿En serio? ¿Sí ganamos menos? Porque, pues, ¿de dónde sacamos esa información? Y entonces podemos ver, bueno, el promedio de salarios. Bueno, sí, pero el promedio de salarios no es lo mismo que ganar menos. A lo mejor en promedio ganas menos, pero porque los puestos son distintos. O sea, la brecha salarial o la inequidad de salario en temas de género se refiere a mismo trabajo, diferente paga. Entonces, ¿cómo podemos analizar eso? Y descubrimos que no era tan fácil obtener la información y que usamos muchísima información que viene del INEGI, casi toda la información que usamos proviene del INEGI, no únicamente, pero en su gran mayoría, y al mismo tiempo hay muchas preguntas que no se hacen, ¿no? Y en ese sentido es que decidimos pues darnos a la tarea de ponernos a buscar información y ponernos a buscar datos. Entonces, respondiendo después de este rodeo a tu pregunta, Verónica, no tenemos claridad si las mujeres son más transparentes o si las mujeres exigen más transparencia. No tenemos evidencia. Me encantaría pensar que sí, ¿no? Me encantaría pensar que sí, pero no hay que confundir opinión con datos. Claro, y esto nos lleva a también, pues, no tener entonces conocimiento o solamente tener, como tú decías, una opinión, en donde, cuando las mujeres gobiernan, sus gobiernos son más o menos corruptos, más fácil se corrompen o tampoco tenemos nada de esta información. La información que sí tenemos es que las mujeres son mejores administradoras de recursos, ¿no? Más allá de recursos privados o de recursos públicos. No me voy a meter a las razones atrás de esto, pero pues está muy demostrado que las mujeres administran mejor los recursos y, para ponerlo en términos muy sencillos, hacen más con menos. Y en ese sentido, creo que cuando estamos hablando de recursos públicos, que como ustedes saben siempre son escasos, pues entonces nos conviene aprender a hacer más con menos, ¿no? Sí hay una cuestión más de orden y más de llevar las cuentas más claras en términos de género, sí se nota una diferencia. Y eso lo pudimos ver ahora en la pandemia, ¿no? Y a nivel mundial, en donde los gobiernos que liderean mujeres como Alemania, Dinamarca, Finlandia, Islandia, pues fueron los que mejor han dado respuesta ante la pandemia. Y eso sin duda es una confirmación de lo que dices, que las mujeres hacemos más con menos y cuidamos mejor los recursos. Y sabes que está muy demostrado, y eso es algo que a mí me parece verdaderamente apasionante, hablamos mucho de que somos iguales, ¿no? Los hombres y las mujeres, y somos iguales, y la equidad, y No somos iguales, y yo creo que no deberíamos de pretender serlo. Yo creo que cada uno tiene cosas distintas, y ahí está la riqueza. Las mujeres está muy demostrado, y no es rollo mío, que evaluamos el riesgo de forma distinta. Tenemos una forma distinta de ver el riesgo en todo, en lo que sea, ¿no? Y eso es muy enriquecedor para las empresas, para los gobiernos, para los congresos, porque cuando tú tienes grupos muy similares de personas, muy similares, no únicamente en temas de género, en temas de grupos sociales, lo que vas generando son pequeñas cámaras de resonancia, donde lo único que hace uno frente al otro es validar la opinión en lugar de decir, oye, y quizás, ¿qué pasaría si lo evaluamos de esta manera? Oye, ¿y qué tal si? Y eso es muy evidente cuando tienes
grupos que tradicionalmente han sido administrados o dirigidos por hombres, pues se va generando esta ceguera de taller, ¿no? Donde se asumen cosas porque siempre se han asumido y entonces ya se dan prácticamente como un hecho. Y de repente entra una mujer al radar, entra mujer a este grupo y cambia la forma de ver las cosas. Me parece normal que cambie la forma de ver las cosas si está ya completamente demostrado que tiene una evaluación de riesgo distinta. Y eso es enriquecedor. Puede no gustarle a mucha gente, pero ese es otro tema. O sea, ya el gusto o no, esa es otra historia. O sea, a mí lo que me parece que es enriquece una discusión porque abres la puerta a ver las cosas desde diferentes perspectivas. Y si ves las cosas desde diferentes perspectivas, te puedes preparar mucho mejor. Y yo creo que eso, quizás sea eso, esta es una hipótesis que no he demostrado, por supuesto, yo creo que esta es una hipótesis relacionada con estos países cuyos líderes son mujeres, que posiblemente esté relacionado con una evaluación distinta del riesgo, ¿no? De ver una enfermedad de forma distinta o ver el potencial de daño de una epidemia de forma distinta a lo que vimos que generaron otros líderes. Es muy curioso cómo los países más golpeados fueron aquellos países en los que el líder del país asumió que a ese país no le iba a pegar igual que a los demás, ¿no? O sea, es nosotros, póngale usted el nombre del país que quiera, nosotros somos diferentes y no nos va a pegar menos porque, y ahí entonces pones X, Y, Z, las razones que cada quien quiera. En coincidencia, ninguno de esos países tuvo como líder a una mujer. Los países que tuvieron como líder a una mujer no hicieron este tipo de declaraciones, no se gastaron en declaraciones, sino que se fueron un poquito más a la acción. Entonces, no estoy revolviendo correlación y causalidad, nada más me parece que nos presenta este caso, nos presenta un montón de posibilidades de estudio bien interesantes. Y tú lo decías muy bien hace un momento, desgraciadamente se confunde el término de igualdad a que tenemos que hacer lo mismo y ser lo mismo. Y justo es eso, la igualdad es buscar que cada quien en su sexo, en sus habilidades, en sus cualidades, tenga la igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, pero complementariedad con el otro sexo, pero también entre pares. Y es lo que a veces cuesta mucho trabajo que se entienda afuera, ¿no? Y de ahí la importancia de trabajar y de coordinar acciones de manera complementaria. Tú comentabas hace un momento el tema también de la brecha salarial. El CEPAL decía que en México las mujeres ganamos 18.8% menos que los hombres y que a nivel de América Latina es 20%. También bien lo decías que pues no hay un estudio en salario igual a puesto igual. Y aquí entra un tema que siempre hemos puesto en la mesa las mujeres precisamente buscando la igualdad de oportunidades, que es la conciliación de la vida familiar y laboral. Las mujeres que trabajan en home office o en tiempos de acuerdo a su posibilidad, son más productivas que si fueran a un trabajo de tiempo completo, igual que los hombres. ¿Hay algún estudio al respecto? Mira, hay evidencia que las mujeres acaban siendo más productivas porque tienen tantas ocupaciones que el tiempo que le dedican al trabajo, va a sonar redundante lo que voy a decir, pero el tiempo que le dedican al trabajo, se lo dedican al trabajo, ¿sabes? O sea, no están chacoteando o no están haciendo otras cosas, sino saben que tienen estas horas y entonces tienen que entregar esto y lo van a hacer porque no les queda de otra y lo van a hacer, ¿no? Entonces, sí hay evidencia de eso también sí hay algunos números que nos muestran eso. Y más que con el home office, que sí puede haber algo también en ese sentido, está relacionado con la cantidad de actividades, ¿no? Con que en términos generales, y por supuesto que hay generalizaciones y no estamos hablando de todo mundo, pues el tiempo de estar en una oficina sin hacer nada, pues para una mujer con una familia es muy caro, ¿no? O sea, en términos de costo de oportunidad es muy costoso. Entonces a ver, yo voy a estar aquí, voy a trabajar lo que tenga que trabajar, pero si no tengo algo que hacer, no tengo por qué estar aquí, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que las mujeres estamos más listas para hacer el home office
que es lo que pudieron haber estado los hombres. Pero bueno, esa es una hipótesis que creo que la pandemia demostró. Y en materia de participación económica, se supone que las mujeres ya habíamos avanzado en estos últimos 10 años y también la CEPAL nos dice que retrocedimos 10 años. ¿Hay datos, hay estudios de qué pasó con las mujeres ahorita en la pandemia en su participación económica? Hay muchos datos, incluso un estudio que acaba de hacer el INCO en este sentido. Mira, en el 2005 las mujeres participaban en 41% en la economía. ¿Qué quiere decir este 41%? Que de cada 100 mujeres en edad laboral, en edad productiva, como lo definen los institutos de cuentas nacionales, 41 trabajaban o buscaban trabajar. No estaban trabajando, pero estaban dispuestas a trabajar buscando un trabajo, ¿no? Esta participación de 41%, pues si no sabes cuál es el comparativo, no te dice gran cosa, ¿no? En ningún momento llega a ser 100, en ningún país llega a ser 100 y creo que tampoco buscamos que sea 100, porque las mujeres en edad productiva, por ejemplo, se empiezan a contar desde los 15 o 16 años, dependiendo del país. Entonces, no es deseable que este numerito sea 100. En los países donde es más alto es alrededor del 70%. ¿A nosotros qué nos gustaría? O por lo menos a mí, ¿qué me gustaría? A mí me gustaría alcanzar algo más similar al de los países miembros de la OECD, que es alrededor de 55%, ¿no? Entonces, hoy por hoy es era 41 en el 2005, fue incrementándose con el paso de los años, pero fue lento, así, lento. Y cuando llegamos al máximo, fue en 2019 que alcanzamos el 45%. Y ahí ya era como, wow, vamos a echar las campanas al vuelo, 45%. 45% es, por ejemplo, el porcentaje que hoy tiene Venezuela. 45% es el porcentaje que hoy tiene Cuba. 45% es el porcentaje que tiene Kirguistán, es el porcentaje que tiene Tonga. Entonces, ese número era el máximo al que nosotros habíamos llegado y esto sucedió en 2019. Y luego llegó el COVID. Y entonces, ¿cómo cambió la participación de las mujeres con el COVID? Bueno, lo que vimos con toda la información que nos da el INEGI es que primero hubo un choque casi de la misma proporción para hombres y mujeres que se dio en el mes de abril del año pasado, donde pues casi que por igual hombres y mujeres se salieron del mercado laboral, se salieron de la actividad productiva, ya sea porque los hayan despedido, porque tuvieron que regresarse a su casa, porque ahora hay que cuidar a los niños, porque los niños ya no están yendo al colegio y entonces alguien los tiene que cuidar. O sea, hubo ajustes bien serios en el mercado laboral en abril. Hay que considerar que 12 millones de personas salieron de la población económicamente activa en ese mes. Entonces el ajuste ahí fue un trancazo, vamos a decirlo con todas sus letras, fue un trancazo para hombres y para mujeres. Ahora, poco a poco, sobre todo a partir de la pseudo reapertura económica que se dio en la segunda mitad del año, los empleos de los hombres empezaron a recuperar mucho más rápido que los empleos de las mujeres. Entonces, este 45% de participación que había sido en 2019 se cayó a otra vez 41% con el que empezamos la medición en el 2005, en el 2020. Entonces, en un año de pandemia se borraron 15 años de avance. Y no es lo mismo para las mujeres jóvenes que para las mujeres en edad productiva. ¿Dónde se retrocedió más? ¿En las mujeres de edad productiva? Pues fíjate que se retrocedió un poco a todo lo largo y ancho. Yo creo que ahí hay un tema, más que las mujeres jóvenes, las mujeres que ya tienen hijos y entonces que te representa un costo de oportunidad grande, porque pues hay un tema educativo. ¿Quién se queda con los hijos? ¿Quién se queda con los hijos en la casa? ¿No? O lo que empieza a cambiar, y es algo que desafortunadamente ha sucedido mucho en la economía mexicana, pues las mujeres no han podido dejar de trabajar y entonces, ¿cuál es el otro costo? Pues que sacas a los niños de la escuela. Entonces, estamos viendo de verdad fenómenos brutalmente duros en temas laborales y en temas educativos, derivados de esta complejidad de mantener una vida laboral y mantener una vida familiar que sean consonantes, ¿sabes? Que se platiquen ambos, porque para muchas mujeres el solo hecho de tener a los hijos en casa, pues significó que tienes que dejar tu trabajo, ¿no? Pero ojo, lo podemos ver ahí como pues sí, tuvieron que salirse de trabajar porque había que cuidar a sus hijos. Ese
no es el grupo peor, ese es el privilegio, ¿sabes? Ese es el grupo que puede dejar de trabajar. Tienes a otro grupo que no puede dejar de trabajar, porque si deja de trabajar, simplemente la familia no come. Y entonces, ¿qué pasa ahí con los hijos? Y entonces empezamos a ver otras dinámicas familiares muchísimo más complejas, porque algo de lo que hemos visto es que las mujeres están empleadas en su mayoría en el sector servicios, y es el sector que requiere más contacto humano, el sector que requiere personas, ¿no? Que requiere trato humano. Y al estar ocupadas en ese sector, fue el sector que más padeció el COVID, porque fue precisamente el que no podías tener contacto humano. Bueno, sigues sin poder tener tanto contacto humano como el que se tenía antes de la pandemia. Entonces vemos, por ejemplo, industrias como la restaurantera, como el sector turismo, que pues han sufrido enormemente y que en particular gran parte de los trabajadores de estos sectores son mujeres y entonces han sufrido más. Entonces yo creo que hay un tema laboral bien complejo de entender, pero que sí podemos resumir en el sentido de a las mujeres les ha pegado más la parte laboral de la pandemia y evidentemente a mí lo que sí me parece muy importante dejar claro es que esto no es como una lucha o un juego de suma cero, ¿no? No es, si a las mujeres les cuesta, es que a los hombres no les cuesta. O si a las mujeres les cuesta 1, a los hombres les cuesta 0. No, no va por ahí. O sea, yo no digo que a los hombres no les esté costando. Ha sido un año brutalmente duro para todos. Y los hombres creo que en la parte sanitaria han tenido desafortunadamente el mayor problema. Pero en la parte económica, lo que los datos nos dicen es que la parte laboral relacionada con las mujeres ha sufrido más que la parte relacionada con los hombres. El empleo de los hombres se ha recuperado más rápido que el empleo de las mujeres. ¿Tenemos datos o ustedes tienen datos de a cuánto equivale del PIB el trabajo de cuidados de estas mujeres? Sí, hay muchos datos de la participación de la economía informal, de la participación de cuidados. Lo que pasa es que es bien complicado evaluarlo y es bien complicado ponerle un valor, ¿no? Porque, pues, yo me acuerdo cuando doy clases, siempre les digo, si yo llevo a mis hijos a un kinder o a una guardería, eso sí se cuenta en el PIB, pero si yo me quedo cuidándolos en mi casa, eso no está en el PIB, ¿no? Y es el mismo trabajo. Y entonces ahí tienes una cosa que se llama el valor imputado, ¿no? Y hay que darle un monto. En este momento no tengo el dato del valor imputado de las labores que hacen las mujeres en el hogar, pero bueno, lo que sí sabemos es que en esta pandemia las mujeres reportan que este trabajo que hacen las mujeres en el hogar se ha incrementado de forma brutal. Aparte del trabajo, las mujeres reportan, aparte las 40 horas típicas de ley de semana laboral, las mujeres aparte de estas 40 horas reportan hacer 50 horas de trabajo no remunerado en el hogar. O sea, aparte de las horas de sus trabajos, claro, 50 sí, es la horas de doble o trabajo. triple jornada, ¿no? Y más si tienen un 50 horas. enfermo o adulto mayor en casa, se triplica. Entonces son 2.5 veces más las horas que las mujeres le dedican a los trabajos no remunerados que lo que hacen los hombres. Y sin duda, cuando las mujeres son jefas de familia, es donde tú mencionabas ahorita, no han podido dejar de trabajar y tienen que ver cómo educan, cómo cuidan a las hijas, a los hijos y sobre todo porque no hay escuela, ¿no? El 15% de los hogares mexicanos tienen una mujer como jefa de familia. Entonces, para que nos demos cuenta del tamaño de la situación. Y si hacemos un comparativo con los hombres en la participación económica, ¿cuál es la diferencia? Mira, te decía, las mujeres están en 41%, los hombres están en 70%, ¿no? 70%, también ha habido cambios, de repente sube, de repente baja, pero siempre está alrededor del 70%, ¿no? Cosa que suena y que suena razonablemente coherente con lo que vemos en la economía mexicana. Lo que no suena es la enorme diferencia. Eso es lo que es muy, muy extraño, ¿no? En otros países esa diferencia es más pequeña. En otros países la de los hombres puede estar alrededor del 65, 70 y la de las mujeres, por ejemplo, en 55%, en 60%, ¿no? En todos lados vemos que las mujeres participan menos, quizás con la excepción de Islandia, donde es muy paritario el asunto, ¿no? En Islandia la participación de las mujeres 70%, muy parecida a la de los hombres. Y bueno, del resto de los hombres y de las mujeres está estudiando, ¿no? Hay que contar que, como decía, estamos metiendo aquí personas desde 15
15, 16 años, dependiendo de la economía de la que se trate. Pero en economías, por ejemplo, más parecidas a nosotros, no pretendería que nos pareciéramos a Islandia, pero quizás España, ¿no? Si nos interesa el caso de España, vemos que en España el 55% de las mujeres participa en su economía, en Alemania también el 55%, Canadá el 60%, Estados Unidos 55%. Entonces, como te decía, México está en niveles muy por debajo de los países en los que culturalmente podría estar, porque también una cosa es, bueno, yo he estado dando estos datos y me dicen, bueno, es que es cultural, es que es cultural. Bueno, a mí, cuando todo es cultural, a mí me da un poquito de nervios y digo, bueno, pero la cultura también se va moviendo, ¿no? La cultura también va cambiando con el tiempo. Es generacional y también, o sea, ¿no? la cultura no es fija, ¿no? Evidentemente, pues esto cambia con el tiempo. Y lo que vemos es que países que, entre comillas, culturalmente son similares a nosotros, las mujeres participan más en la economía de lo que lo hacemos nosotros. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con el tema de es cultural. Y creo que nos perdemos de mucho talento si seguimos manejando las cosas como las hemos hecho, ¿no? Y por supuesto que no es trivial, porque como te decía al principio, yo no creo que seamos iguales. Una cosa es que Sí, no, tengamos los mismos no, derechos, pero esa es oportunidades, otra derechos. historia, ¿no? Sí. Pero esa es otra historia. Y sí creo que de repente hay que hacer, como diría el premio Nobel Richard Thaler, algunos nudges, ¿no? Como algunos empujoncitos para facilitar y para promover temas de equidad, porque si no hacemos estos nudges, es bien difícil mantener a las mujeres en su carrera laboral. Sí, con acciones afirmativas, como les Acciones decimos, ¿no? afirmativas. Abrir espacios. ¿Tú cómo recomendarías o qué recomendarías se debe de hacer para fortalecer un sistema de cuidados que les permita a las mujeres poder tener una participación más activa, entendiendo que pues muchas de ellas tienen la responsabilidad de los hijos, de la casa y de muchas otras cuestiones? Mira, yo creo que tendríamos que empezar por un sistema de cuidados universal. Sé que no está en el radar de nadie, sé que nadie quiere hablar del tema, sé que te van a decir, es que es carísimo, es que es imposible, es que no se puede, pero también sé que menos se puede si nadie lo menciona, ¿no? O sea, si ni Claro. siquiera alguien lo pone sobre la mesa, pues definitivamente no va a existir. Yo creo que el mayor obstáculo que han enfrentado las mujeres ya que están en el mercado laboral. Creo que hay muchos obstáculos, y creo que un obstáculo parte de las familias. Eso es bien importante tocarlo. Pero una vez que ese obstáculo se sobrepasa y las mujeres entran al mercado laboral, la siguiente prueba de resistencia es, pues tienes hijos y cómo te reincorporas al mercado laboral. Y ahí hay un tema bien complicado que requiere de muchas formas de abordarlo. No creo que haya una sola manera de abordarlo, ni debe haber un solo modelo que tengamos que copiar o replicar. Yo creo que no, pero sí creo que hay una cosa que es importantísima y que todas las mujeres que tienen hijos lo han expresado, ¿no? Tiene que haber un sistema universal de cuidados a nivel país que le permita a una mujer con hijos o a una mujer con padres en edad avanzada que pueda ella incorporarse al mercado laboral sin perder los avances en su carrera. Tiene que haber este sistema universal de cuidados y pues yo creo que el quid del asunto es que no solo tiene que existir este sistema universal de cuidados, este sistema universal de cuidados tiene que ser de calidad, porque si no es de calidad, pues va a estar en chino que las mujeres se animen a dejar a sus hijos. Y a muchas mujeres les pasa que cuando los niños y los hijos son chicos, dejan de trabajar. Y cuando dicen, ahora sí, ya están en la primaria, ya tengo posibilidades, pues ya se enfrentan a que tienen 40 años y entonces ya están, pues las mujeres más jóvenes que tienen mucho más, preparación y cuesta mucho trabajo esa reincorporación que tú Ese es mencionas. justo el tema, la reincorporación. O sea, una cosa es que las mujeres salgan de permiso de maternidad y de licencia de maternidad y demás, y otra cosa es que se reincorporen al mercado laboral. Y por eso es donde el sistema universal de cuidados te ayuda, ¿no? Si tienes un sistema universal de cuidados sólido y disponible para todo mundo, mejoras el piso, haces un poquito más parejo el piso y fomentas la entrada de las mujeres. Hay diferentes experimentos en diferentes países. Hay un experimento en Corea que me parece que puede ser interesante, donde el gobierno dio créditos fiscales a las empresas
que le hacían la vida más fácil a las mujeres para regresar al trabajo después de un embarazo. Entonces, si la empresa de la que se tratara les ponía menos trabas, les guardaba el puesto, les mantenía su carrera, o sea, les mantenía su ritmo laboral y demás, el gobierno daba un crédito fiscal, ¿no? Porque la idea era, vamos a fomentar que esta experiencia que estas mujeres han ganado a lo largo de los años no se la lleven únicamente a su casa, ¿no? Y la pierdan en el sentido de, pues es capital humano, y es capital humano que es bien valioso y la experiencia adquirida tiene un valor, ¿no? Y ese valor lo tenemos que dejar en el mercado laboral porque si no se va difuminando. Y entonces se dieron créditos fiscales y también hay un tema que es más de los países nórdicos, por ejemplo, cada país lo ha abordado de forma distinta, que es que las licencias o los permisos de paternidad, que son cosas distintas, se dan y son obligatorios, ¿no? O sea, los padres también tienen que tomar, incluso un año a veces, tienen que ¿no? tomar unos días. Incluso un año yo creo que hay, o sea, yo creo que hay algunas limitaciones en el sentido de lo que se puede hacer y por dónde tendríamos que empezar. Pero, por ejemplo, hoy es algo de lo que propuso el INCO recientemente, ¿no? Hoy existe en la ley el permiso de paternidad. Y el permiso de paternidad está muy bien, son 5 días, pero el permiso de paternidad lo paga la empresa. Entonces, la empresa no tiene ningún incentivo a que el recién inaugurado papá se tome ese permiso porque a la empresa le cuesta, ¿no? Si esos permisos, en lugar de permisos, fueran licencias, lo paga el sistema de seguridad social. Y en ese sentido, la empresa es, llégale, tómate tus días para poder estar con tu bebé. Y sí es bien importante, eso es a lo que me refiero con los cambios culturales, ¿no? O sea, sí es bien importante que los padres se tomen esos permisos, porque cambia profundamente la forma de ver las cosas, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante analizar diferentes casos, analizar diferentes ejemplos y sobre todo empezar haciendo algo, porque si no hacemos nada, pues nada va a cambiar. Entonces, ¿tú crees que este sistema de cuidados universal pasa obligatoriamente por un nuevo pacto fiscal en todo sentido? Es que tiene que pasar por un nuevo pacto, no únicamente fiscal, tiene que pasar por un nuevo pacto social también, ¿no? O sea, sí tenemos que entender las cosas de forma distinta. O sea, por ejemplo, el sistema de seguridad social que tenemos en México y que tienen muchos países, México no es la excepción, es un sistema de seguridad social vinculado al empleo, que son sistemas de seguridad social que surgieron en los 40, a finales de los 40 del siglo pasado, y que en su momento funcionaban, porque claro, la edad de jubilación era 65 años, que coincidía con la edad promedio de vida. Entonces la gente se jubilaba y punto se moría. Y entonces estaban actuarialmente, no tenían ninguna bronca. Hoy tienes sistemas de jubilación vinculados a tu estatus laboral, o sea, si no tienes empleo, no tienes un sistema de seguridad social y la expectativa de vida se ha incrementado hasta los 77 años más o menos. Entonces, tenemos un doble problema, ¿no? Tenemos un tema donde la población ya no necesariamente ve un empleo formal como se veía hace 50 o 70 años, que es uno entraba a un trabajo y se quedaba en ese trabajo toda su vida. Ya no es eso. Ahora la gente va moviéndose entre trabajos, vas pasando de un trabajo formal a un trabajo informal, pasas de ciertas etapas de tu vida a otras etapas de tu vida, vas cambiando de gustos, vas cambiando de ocupación y por lo tanto tu vida laboral es muy móvil, es muy dinámica. Necesitamos un sistema de seguridad social que no dependa del vínculo laboral que tienes. Y sé que suena extraño, pero es lo que tenemos que hacer, porque hacia allá se está yendo el mundo, no nosotros, hacia allá se está yendo el mundo, ¿no? Claro. A diferentes tipos de empleos donde la gente valora más su tiempo y decide cuándo quiere trabajar y a qué hora quiere trabajar y cómo quiere trabajar. Y si quieres hacer eso y tener un sistema de seguridad social, pues te tienes que adecuar a los tiempos. No puedes mantener una estructura rígida cuando el mercado laboral pues ya no es rígido. Tienes que ajustarte. Y esa es una discusión que no estamos teniendo. Creo que muchos países no la están teniendo y creo que nos da mucho miedo tenerla, porque es un cambio profundo, 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 profundo. Es un cambio fiscal, es un cambio social, es un cambio constitucional y es un cambio que requiere tanto trabajo profesional que yo creo que se está volviendo un poco como la papa caliente y a ver a quién le toca que esto reviente, ¿no? Porque es bien complicado el tema.
Oye, te quería preguntar, ahora en esta época de la pandemia, se han hecho famosas las nenis. ¿Sí has No, oído de? mira, yo no, te voy a decir la verdad, yo no había oído ese tema hasta la semana pasada y me parece horrible. O sea, la Sí, sola palabra me parece espeluznante. porque han sido mujeres que han dado la cara por sacar adelante a su familia, por buscar una forma, pero básicamente, independientemente del nombre, que igual que tú comparto, no me gusta, ya se empezó a identificar la labor que están haciendo en su participación. Es bien difícil tener esos datos porque, por un lado, como muchas de estas actividades no son formales en el sentido de que están registradas en el Seguro Social y pagan un Si no, no impuesto y tienen pagan no sé nada. qué, entonces, pero al mismo tiempo sí generan actividad económica que se traduce en ingresos, que se traduce en consumo, que se traduce en inversión. Entonces, por un lado, sí están contados en el PIB, ¿no? Yo creo que esa fuerza laboral es clave. Clave, clave, clave. Yo nunca había usado este término, te digo, me enteré de su existencia la semana pasada y la verdad es que qué bueno que no sabía que existía porque me parece horroroso, pero sí he visto que muchas mujeres se reinventaron, ¿no? Y algo Exactamente, que yo no eso había es visto, valiosísimo. ¿no? Algo que yo no había visto, de repente estaba yo inundada de posibilidades de cosas pues de mujeres que yo conozco que ofrecían diferentes productos y servicios que la verdad es que yo no sabía que necesitaba, pero que ya ahora sé que necesito. Habría que checar por qué les pusieron así, pero definitivamente Sí, están eh, pues abriendo muchas posibilidades como mujeres en esta nueva pero, dinámica. pero justo te revelan cómo el mercado laboral es otro. O sea, la verdad es que no podemos pretender que cambie la tecnología, cambie la forma en la que nos comunicamos, cambie la forma en la que socializamos, cambie la forma en la que Y educamos no la y seguridad pretender que el social. sistema laboral va a seguir igual. No tiene, o sea, es que es absurdo. O sea, no puede ser, ¿no? Si está cambiando el mundo, cambia todo. No cambia todo al parejo, pero cambia todo. Entonces, no podemos pensar en un modelo de mercado laboral que existía en 1947 en Alemania para nuestro diseño de la política de seguridad social, pues cómo funcionan los empleos hoy en día, ¿no? Y eso que México va atrasado en muchos temas Ese sería el tecnológicos. gran reto ahorita, después de la pandemia. Ah, pero por supuesto, por supuesto. Yo creo que, bueno, yo creo que hay un gran reto. El gran reto no va por ahí. Yo creo que el gran reto es cómo vamos a recuperar la educación perdida. Que esa es otra historia, ¿no? Pero este año ha sido brutal en el mundo educativo. Yo creo que los niños no están aprendiendo nada, ¿no? O sea, independientemente de las clases que tengan o no tengan, creo que no están aprendiendo nada. Y creo que podrían haber aprendido muchísimo, ¿no? Creo que si se hubiera hecho algo distinto, podrían haber aprendido muchísimo, de una forma muy distinta al currículo oficial de las escuelas, o sea, obviamente, pero podría haber sido un año bien interesante. Yo tengo la impresión que ese año se desperdició desde una perspectiva educativa y que lo vamos a tener que recuperar. Y en ese sentido, están pasando dos cosas, ¿no? El cambio tecnológico no nos espera, o sea, no está sentado y nos dice, bueno, a ver, México, a ver cuándo tú decides mejorar tu sistema educativo, yo aquí tranquilo te espero para que te subas a este tren. Pues no, o sea, la tecnología se mueve y si nosotros no nos movemos a un ritmo medianamente aceptable, nada más la vamos a ver pasar. Pues muchísimas gracias. No sé, María, si quisieras comentar algo más, ya estamos en el tiempo. Sí, muchas gracias a las dos. Yo quisiera hacerles una pregunta para finalizar a las dos, pero más desde el ámbito humano. Las dos al final tienen una gran responsabilidad cada quien desde su ámbito, en el poder legislativo, a nivel social, académico, intelectual. ¿Cómo les ha ido como mujeres? ¿Cómo han llevado ustedes la pandemia? ¿Qué ha cambiado para ustedes? ¿Y cómo es su saldo hasta el momento, humanamente hablando también? Verónica, empieza tú. Pues la pandemia justo me ha obligado a reinventarme. En la Cámara hemos aprendido a trabajar a distancia, se han hecho varias adecuaciones tecnológicas, pero sí a entender que hoy tenemos que trabajar en la digitalización para las mujeres, en poder apoyarlas en este nuevo sistema de cuidados que hablábamos y que de manera personal también ha implicado eso. Yo en la pandemia tuve a mi esposo, a mi hija enferma y tuve que dejar todos esos días
para cuidarlos, porque pues es lo que la pandemia pues ocasionó y pues vivirlo también nos recuerda lo importante de poder fortalecer este sistema. Ay, pues para mí, María, ¿qué te digo? Ha sido un año pues distinto, obviamente, como a todo mundo, pero que me trajo cosas bien padres. La verdad es que tengo esta nueva chamba que no me la imaginé tener, o sea, a principios del año pasado no me imaginaba yo cambiar de trabajo a un trabajo que representaba un reto profesional bien importante en lo personal, ¿no? En mi carrera profesional, y que tomé a mitad de la pandemia. Es impresionante. El IMCO tiene alrededor de 35 personas y creo que conozco a 5, ¿no? O sea, creo que conozco a 5 en la vida real, porque los demás pues solo los veo por Zoom. Entonces, tomar una chamba nueva en un equipo mucho más grande que implica pues diferentes proyectos, diferentes retos, diferente manejo de personal, ha sido todo un tema. Y además, pues con 2 adolescentes en casa, ¿no? Entonces, hay que sumarle 2 adolescentes en casa, que yo creo que para los adolescentes la definición del infierno es estar encerrado con tu mamá, ¿no? Y pues aquí están los 2 metidos conmigo todo el día. Entonces, sí ha sido un año bien complicado, bien complicado, y al mismo tiempo no me puedo quejar un ápice porque me ha ido bien, ¿no? Me ha ido bien y sé que ha sido dificilísimo y puedo decir que estoy cansada y que estoy harta, pero al mismo tiempo me ha ido bien en temas de salud, afortunadamente me ha ido bien. Entonces, un año interesante, lleno de retos, bien difícil, sobre todo la parte infantil, ¿no? Yo veo a mis chavos y digo, válgame Dios, pobres, pues ojalá que puedan volver a ver a sus amigos pronto, porque si no, esto los va a acabar. Pues muchas gracias a las dos. Si alguien quiere comentar, si no terminamos, concluimos. La verdad estuvo súper amena la conversación, muy didáctica, también vimos muchos números, por todo lo que nos compartieron.